Es un placer poder dar este webinar con la asociación, con el ALPA. Y pues es un tema efectivamente muy interesante y no nada más muy interesante, sino que es un tema que va ganando mucho terreno, ¿no? Toda la parte de las alternativas que hay para el control químico. Si me da la autorización, pues iniciamos con la plática de hoy. Y hoy precisamente hablamos de presentar las alternativas que existen hoy en día para poder hacer un manejo integrado de control basado en evidencias. ¿Qué es lo que? Uno de los principales problemas, y hablando como de un panorama agropecuario general, es la seguridad alimentaria. Esta definición ha ido ganando terreno en los años recientes y de lo único que habla básicamente es de tener un acceso físico, social y económico a alimentos seguros, nutritivos y que tengan la cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales. Ahora, el macronutriente más importante es la proteína y la proteína de origen animal. ¿Qué sucede? Que hoy en día tenemos o empezamos a tener una escasez de disponibilidad de la misma. Se proyecta, de acuerdo con la FAO, que vamos a requerir un incremento en el 70% de la proteína que se produce actualmente. Sin embargo, las cabezas de ganado que hay a nivel mundial sobrepasan ya los niveles óptimos. Estamos a un 10% de alcanzar el límite ecológico y tenemos entonces que encontrar la manera de que las unidades de producción animal con las que contamos hoy en día sean más eficientes. Ahora, cuando hablamos de esta parte de la eficiencia, muchas veces hablamos de la intensificación. Sin embargo, una intensificación desproporcionada lo que va a provocar realmente es una emergencia de enfermedades, de todo tipo de enfermedades. Hablamos de virus, parásitos. Entonces nosotros tenemos que encontrar la manera de mejorar los procesos productivos, pero que sean compatibles con la parte de sustentabilidad, que es la parte económica, y la parte de sostenibilidad, que sería la cuestión ecológica. Creo que hay un micrófono encendido por ahí. Gracias. Ahora, ¿qué tienen que ver las parasitosis en este punto? Cuando nosotros hablamos de tratar de mejorar las unidades de producción bovina que hay, pues justamente, aunque son muchos eslabones dentro de una unidad de producción, cuando hablamos de sistemas de producción que se basan en el pastoreo, uno de los principales, o son dos problemas principales, nutrición y parásitos, ¿no? Y eso todos los que están involucrados en esta área no me dejarán mentir. ¿Qué pasa con las nematodosis gastrointestinales? Normalmente es el enemigo oculto. Las parasitosis internas no las vemos y muchas veces no se consideran tanto como las externas. Sin embargo, tienen un impacto bastante importante dentro de la producción. Afectan la salud y el bienestar animal, el desempeño animal. Se ha reportado que el consumo voluntario de un animal infectado con nematos gastrointestinales puede disminuir en 680 gramos de materia seca por animal por día. Las ganancias de peso, los reportes van desde un retraso al crecimiento del 13 hasta el 50%, lo cual obviamente retrasa toda mi cadena productiva. Y en cuanto a producción láctea, se han reportado que vacas que están en producción con una eliminación moderada de nematodosis gastrointestinales, hablando de una eliminación de 100 huevos por gramo de heces, la disminución en la producción láctea puede ir desde 1 kilo de leche hasta 2 kilos de leche por vaca por día. Entonces, si juntamos esa parte de desempeño animal, ya vemos un impacto económico. Obviamente, su manejo y la compra de productos, pues también requieren dinero y también es un impacto. Y por último, Whittington en el 2001 habló sobre la función de los nematodos gastrointestinales, de las larvas infectantes que están en los pastos, como vectores o transmisores de enfermedad. Ellos en este estudio encontraron que había una asociación entre la larva 3, que es la larva que se encuentra en los pastos. Esta larva posee una cutícula, que es una retención cuticular de su muda anterior, que le confiere protección del estrés medioambiental. Y encontraron que en esta vaina que posee de protección había Mycobacterium avium de la subespecie para tuberculosis. Entonces propuso que también los nematodos gastrointestinales que se encuentran dentro de mis pastos pueden fungir como vectores. Todo esto nos da una imagen entonces del impacto que tienen las nematodosis dentro de mi unidad de producción. De hecho, el doctor Rodríguez Vivas y colaboradores estimaron que solamente por efecto de animales no tratados contra las nematodosis gastrointestinales, los costos en México pudiesen estimarse en $445 millones al año.
solamente asociado a pérdidas productivas de animales no tratados. Entonces, si nosotros logramos aquí alcanzar un equilibrio, podríamos entonces mejorar mis parámetros productivos, pero de una manera amigable con el medio ambiente, y de eso platicaremos el día de hoy. Para poder platicar de ello necesitamos comprender un poquito el ciclo de estos nemátodos. Los nemátodos vamos a encontrar más de 2 especies que van a estar distribuidas a lo largo del tracto gastrointestinal. Todos estos nemátodos gastrointestinales poseen un ciclo de vida de tipo directo. Eso quiere decir que no requieren de un hospedero intermediario. Su ciclo se va a basear en 2 etapas, dentro del hospedero y fuera de él, que serían mis potreros, en mis pastos. El ciclo, aunque varía por especies, vamos a decir que en un tiempo promedio aproximado es de 21 días, de que el huevo es expulsado en las heces. En estas heces se desarrolla larva 1, larva 2 y hasta la larva 3. La larva 3 es la que yo les decía que retiene la muda de la larva 2 y le queda esta vaina que en la imagen se ven aquí como pequeños pliegues, esa es la vaina y esa la va a proteger. Esta larva va a migrar fuera de las heces, se va a colocar en los pastos, esa vaina la va a proteger del estrés medioambiental y ella tiene la capacidad de enterrarse para protegerse de la desecación y después ejercer una migración vertical para ascender por el pasto y poder ser ingerida y perpetuar su ciclo biológico. Una vez que es ingerida, esta larva desenvaina, se libera de esa protección, de esa capucha que trae, y entonces llega a su órgano de establecimiento, se desarrolla un juvenil, adulto, copulan macho y hembra, y regresamos al ciclo. ¿Qué es importante mencionar de aquí? Que el 80% de la población parasitaria de mi unidad de producción va a estar en esta parte, en mi potrero. Y solamente el 20% de la población total de parásitos está dentro del hospedero. No obstante, el control tradicional se ha basado en controlar a este 20% de la población, no me dejan mentir. Y hemos dejado olvidados este 80%, siendo que si nosotros logramos interrumpir fase de huevo o logramos interrumpir como prevención la infección y dentro del control, pues tendríamos un control mucho mejor de nuestras parasitosis. Y de eso platicaremos el día de hoy, de un sistema integrado de control basado en evidencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo único que me refiero es un sistema que incluya diferentes enfoques que me permitan el control parasitario. ¿Qué factores tengo que considerar yo dentro de este enfoque? Aquí tengo un diagrama de Venn. Son 3 universos. El primero que vamos a considerar es el estado y circunstancia de mi unidad de producción animal. ¿A qué me refiero con esto? A la región geográfica, que obviamente pues, va a incluir el clima en el que se encuentra la unidad de producción animal, a la epidemiología de la UPA, de la zona, al manejo tradicional que se ha realizado dentro de la unidad de producción y obviamente a la parte ecología de las enfermedades parasitarias y con ello también la resistencia que pudiese presentarse a los antihelmínticos en esa unidad de producción. El otro universo importante que tenemos que considerar para hacer este sistema integrado basado en evidencias serán las preferencias del productor. ¿A qué me refiero con esto? Accesibilidad y disponibilidad de recursos. A lo mejor un productor tiene una idea, no quiere usar químicos, entonces, bueno, yo saco de mi sistema integrado el uso de químicos, o habrá quien solo quiere usar químicos. Entonces, tengo que encontrar una manera estratégica de utilizarlos para poder controlar. A eso me refiero con preferencias del productor y obviamente la disponibilidad de los recursos, ¿no? Eh, a lo mejor hay una alternativa buenísima, pero que no se consigue en el país y la tengo que mandar a traer del extranjero. Y como decimos en México, a lo mejor me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Va a salir más caro traer el recurso que el beneficio propio que voy a tener. Entonces, eso también lo tenemos que considerar. Y por último, y no menos importante, obviamente, es la evidencia experimental. Toda la información científica que se ha vertido en la red científica y que ahorita, por ejemplo, nos toca difundir, es bien importante. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede traer es beneficio elevado y bajo riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a implementar herramientas que ya fueron probadas de manera científica, entonces mi riesgo de fracaso es mucho menor. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque justamente la parte de basada en evidencias y mi sistema integrado se va a encontrar donde emergen mis 3 círculos. ¿Eso qué quiere decir? Siempre habrá uno que gane un poquito más que el otro, pero si yo considero estos 3 factores
para establecer un manejo integrado de control, puedo asegurar la parte de mi éxito. Ahora hay que ver la unidad de producción animal como individual. Yo no puedo traspolar lo que me digan otros y pretender que funcione en mi unidad de producción cuando a lo mejor el clima es diferente, ¿no? La epidemiología de las enfermedades es diferente. Entonces, yo tengo que verla como una unidad individual y dar un diagnóstico y hacer un sistema integrado específico para mi unidad de producción. ¿Con qué objetivo? Obtener cargas parasitarias dentro del umbral óptimo. ¿Cuál sería el umbral óptimo? Pues simplemente que sean compatibles con la producción y con el bienestar animal. ¿Sale? No buscamos desaparecerlas, pero sí que sean compatibles. Entonces, a esto nos referimos con un sistema integrado basado en evidencias. Y ahora, estos dos quedarán a cargo de ustedes, evaluar estado y circunstancia y preferencias del productor, y hoy quedará en mí darle evidencia experimental. Necesito conocer qué hay para poder saber qué puedo implementar en mi unidad de producción. Y desde el 2006, Jackson y Miller clasificaron las alternativas de control parasitario en dos, como control de suprapoblaciones, que serán las poblaciones que están en mi potrero, que están en mis pastos, y las infrapoblaciones, que serían las poblaciones que están dentro del hospedero. Entonces, vamos a ir viendo por etapas, uno a uno, para que conozcamos entonces todas las alternativas de control que existen y yo pueda ahora sí armar mi sistema integrado de control, viendo qué se adapta mejor para mi unidad de producción. Entonces, iniciando con la parte de suprapoblaciones y estrategias de manejo. ¿Qué puedo hacer para controlar yo ese 80% de la población parasitaria que está en mis potreros? Uno de los principales factores que siempre hay que considerar son las predisposiciones a las infecciones. No que las pueda yo evitar, pero sí puedo tener especial atención en ciertas cuestiones. ¿A qué me refiero con esto? Un estudio reciente realizado este año, publicado este año, menciona que dentro de los factores predisponentes tenemos el sexo. Las hembras se infectan 2.6 veces más que los machos. 2.6 veces equivale al 86%. Entonces, la probabilidad de que una hembra se infecte es 86% mayor a la que el macho. El color oscuro tiene una predisposición de 3.5% que corresponde al 88%. La etapa productiva, si están en etapa de crianza, de lactancia o de gestación, es de 4.9, lo cual representa un 98% de probabilidad. Entonces, estos son factores que yo puedo ir considerando. Asimismo, condiciones corporales muy bajas como de 1 o muy altas como de 5 también van a impactar directamente, así como la raza que estoy utilizando y el medio ambiente. Muchos de estos factores a lo que se asocian es al manejo del estrés de las razas. Las razas sabemos que ya sean cebús o europeas van a tener diferentes características y muchas veces por eso se busca la parte del vigor híbrido para poder obtener características deseables de una y sumarlas con la otra, ¿no? Unas características de resistencia y otras características de producción. En cuanto a la raza cebuina, por ejemplo, pues se conoce muy bien que el epidermis, el estrato córneo son mucho mayores en grosor, la densidad de las glándulas, el tamaño de las glándulas sudoríparas. Entonces, todo eso va a influir en su capacidad de mejorar el estrés y el estrés va a tener un impacto directo a nivel inmunológico. Entonces, son cuestiones que debemos nosotros de considerar a la hora de hablar de manejo. Dentro de esta parte de las razas, también es importante mencionar la resistencia. No nada más son cuestiones fenotípicas, sino a nivel genotípico también tenemos ciertas características que dan resistencia. Un estudio que realizamos recientemente en conjunto INIFAP con este Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, se encontró que el cromosoma 23 le confiere resistencia a Coppelia punctata, que es el nematodo gastrointestinal que más afecta aquí en la zona, en animales cruzados de Holstein por cebú y se pudo hacer una clasificación entre animales resistentes, que sería aquel animal que el establecimiento parasitario es realmente muy bajo o nulo, el resiliente, que sería el animal que sí se infecta, pero que aún así puede expresar su potencial productivo, y pudimos clasificarlos. Encontramos que los animales resistentes en estas razas Holstein por cebú son cuando su eliminación de huevos por gramo de heces es menor a 200 y su volumen celular aglomerado es mayor a 24, que esto nos habla de la anemia.
Resiliente, cuando va de la eliminación de huevos es de 200 a 1200 y su volumen es de mayor a 24. Y el animal susceptible a ese que sí le impacta sería aquel que tiene una carga mayor a 1200 huevos y que ya su BCA es menor a 24. Aunque, ojo, el BCA hay que considerar que también puede asociarse a una cuestión nutricional. ¿Esto de qué me sirve en manejo? Pues que también yo puedo ir seleccionando animales que tengan mayor resistencia dentro de mi hato por el factor de heredabilidad. Otro de los manejos que podemos nosotros realizar dentro de mi unidad de producción sería la parte de modulación epidemiológica. Eso sería lo que vimos es con respecto a razas y la parte de modulación epidemiológica que incluye. Vamos a dividirlo en tres. Primero, dilución de la infección. Hoy en día está ya más conocido o se empieza a ver mucho mayor auge en cuanto a los sistemas silvopastoriles o la ganadería regenerativa. Este tipo de ganadería, que es como un ejemplo sería la imagen que tenemos aquí, lo que me permite es diluir la infección de los animales. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba que las larvas se encuentran en los pastos, las larvas infectantes, pero estas no van a subir por los arbustos. El animal al combinar la dieta, lo que va a lograr es ingerir menor cantidad de larvas infectantes y con ello logramos la dilución de la infección. Otro es la rotación de potreros. De esta manera aprovechamos la mortalidad natural de las larvas infectantes, que se da a la cuarta semana de que emergen de las heces. Si nosotros le damos un descanso de 28 días, lo cual también pues va bien con la calidad de los pastos, nosotros podemos entonces aprovechar la mortalidad larvaria y ya ofrecer un potrero que tenga una carga parasitaria o una infectividad mucho más baja. Y la otra opción de modulación que tengo es el pastoreo mixto o alterno. Esto que es que yo puedo meter a pastorear juntos, ya sea bovinos con ovinos, bovinos y caprinos, bovinos, ovinos y equinos, o adultos y crías. Lo único que no puedo combinar son ovinos y caprinos porque comparten enfermedades parasitarias. Aquí lo que vamos a hacer es aprovechar que tienen enfermedades parasitarias diferentes y entonces el bovino ingeriría los parásitos del ovino y no se le establecen y viceversa. O la inmunocompetencia. En el caso de adultos y crías, el adulto entra a pastorear y nos sirve como se le llama el efecto de aspiradora. Como tiene pocas cargas debido a su inmunocompetencia, pues va a ingerir muchas de las larvas que se encuentran en el potrero y le podremos ofrecer entonces a la cría un potrero mucho más seguro para el pastoreo. Entonces, estos serían los mecanismos en los que nosotros podemos hacer modulación epidemiológica de las larvas en mis potreros. Ahora bien, dentro de esto también podemos hacer control biológico y eso también me va a ayudar a controlar la población de larvas que se encuentran en mis potreros. Dentro del control biológico, realmente lo que es un método que fue diseñado por el hombre para disminuir las poblaciones parasitarias usando antagonistas vivos. Ahora, tenemos diferentes organismos como son nemátodos, bacterias, artrópodos y hongos que tienen un efecto para la modulación parasitaria. Lo que sí es bien importante y marco aquí en rojo es que cualquier agente de control biológico que vayamos nosotros a utilizar debe de ser inocuo para el medio ambiente. Y lo mismo sucede con las plantas. No voy a introducir algo que tenga el potencial de convertirse en una plaga, porque entonces afectaría todo mi ecosistema. Entonces, eso es algo que también tenemos que considerar antes de introducir algún control biológico. Ahora platicaremos un poquito de cada uno de ellos enfocado a lo que hay en investigación en ganadería bovina. Y empezamos con Butlerius butleri. Estos son los nemátodos nematófagos. Son nemátodos de vida libre que tienen la capacidad predatoria para larvas infectantes de nematodos gastrointestinales. En el video estamos observando precisamente a un Butlerius digerir una larva de Moncus contortus. Se ha encontrado que estos nemátodos tienen la capacidad in vitro, porque no hay resultados, estudios in vivo aún, con Tremoncus tiene la capacidad de reducir un 91.8% de la población de Moncus. Ahí en ese estudio pusieron 20 nemátodos de Butlerius contra 200 de Moncus y en 3 días había acabado con el 91% de la población de los nemátodos y su población había aumentado 131 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un alto potencial biótico. Sin embargo, como su ciclo de vida es muy corto, hablan de una capacidad de reaplicación.
En este caso, se hizo un estudio en vivo contra teladorsagia con una reducción del 61%. Sin embargo, lo que mencionan los autores es que este nemátodo, si nosotros lo queremos incluir en un sistema integrado de control, se va a dificultar muchísimo. ¿Por qué? Porque él va a ser también predado por otros agentes de de control biológico, que son los que veremos a continuación. Otro de los agentes de control biológico es Bacillus thuringiensis. Bacillus lo que tiene es que produce unas esporas llamadas esporas cristal. Esta bacteria, al ser ingerida, puede sobrevivir el paso por el tracto gastrointestinal, esporular en las heces, y si recuerdan, en las heces, el huevo eclosiona y se lleva ahí adentro el desarrollo de larva 1 y larva 2. Esas larvas lo que hacen es alimentarse precisamente de microorganismos presentes en las heces para continuar con su desarrollo. Lo que sucede aquí es que a la hora de esporular en las heces, el nemátodo gastrointestinal ingiere esta toxina cristal, también conocida como crytoxin. Y esta toxina lo que va a hacer, como vemos en esta imagen, es que se va a unir a las microvellosidades, a los glicolípidos que están en las microvellosidades intestinales del nematodo gastrointestinal y va a provocar vacuolas, presencia de vacuolas dentro del sistema digestivo y provocar la muerte. Hay algunos otros que reportan que la bacteria puede migrar y generar una septicemia dentro del insecto o del nematodo. Tiene alta especificidad, ya es ampliamente utilizada, existe de modo comercial para su compra, y un estudio que hicieron precisamente en ovinos, porque no hay nada ahorita todavía en bovinos que se haya probado, les dieron una suspensión con 20 mililitros vía oral, dosis única, y encontraron una reducción de eliminación de huevos del 20%, lo cual no era tanto de esperarse porque su enfoque es directamente en heces, pero la reducción de larvas en heces, tras hacer el cultivo de las mismas, fue del 95%, lo cual es excelente. Otros de los controles que tenemos serían los ácaros de vida libre, Lasiosius y Caloglyphus. En el video estamos viendo precisamente a los ocius. Estos nemátodos, estos ácaros de vida libre se ha encontrado que se alimentan también de larvas. Se ha encontrado solamente en estudios in vitro que hay unas reducciones de las poblaciones de nemátodos de 80% contra Hemoncus y casi 80% contra Teladorsagia. El problema de la utilización de ácaros de vida libre, que es lo que se ha reportado, es que son predadores de cualquier nemátodo, no tienen especificidad y por ende pudiese impactar negativamente dentro de nuestra unidad de producción. Entonces, cuando hablamos de incluir ácaros de vida libre en nuestra unidad de producción, tenemos que tener esto presente para no afectar a lo mejor también otras especies ecosistémicamente. El escarabajo estercolero es otro de los agentes que recientemente se está estudiando. En cuanto al mecanismo de acción de este agente biológico, puede ser tanto directo como indirecto. Aunque no se tiene todavía bien establecido, se cree que una es por el proceso digestivo, que ingieran los huevos y por esa manera se eliminen y bajen las poblaciones, y el otro es el indirecto. Estos escarabajos, dentro de su comportamiento reproductivo, forman pelotas, por eso muchos se le conocen escarabajos peloteros, pelotas con las heces, y las entierran a diferentes profundidades, dependiendo de la especie. Esto se le conocen como masas de nido. Y eso puede estar ayudando al control de las parasitosis, aparte de que obviamente al estar entrando en la boñiga, pues favorecen a su desecación. Nosotros hicimos un trabajo precisamente con escarabajo estercolero, donde evaluamos en estos terrarios verticales a diferentes profundidades, colocamos tierra previamente esterilizada y en la parte de hasta arriba colocamos heces con una cantidad alrededor de 800, entre 600 y 800 huevos por gramo de heces de nematodos gastrointestinales y agregamos 5 parejas de cada una de las especies de modo individual. Nosotros trabajamos con Tófagos australis, con Eunitecelus intermedius, Copris incertus y Digitontófagos gacela. Evaluamos y después lo que hicimos fue extraer cada una de estas secciones, cada uno de los sustratos, para evaluar entonces de modo individual la cantidad de larvas que encontrábamos en cada uno. Si pueden observar el grupo control, que es el morado, pues hay una ligera cantidad a 5 centímetros, hay una cantidad moderada
bueno, baja de larvas infectantes, y en profundidades posteriores se alcanza a ver algo que posiblemente sea por el arrastre de agua. Nosotros tenemos que estar humedeciéndolos. Sin embargo, sí podemos observar que Copris incertus y Gacela, a partir de los 10 centímetros, tienen cantidades de larvas importantes distribuidas en esta sección. Ahora, yo les mencionaba que las larvas infectantes tienen la capacidad de migrar verticalmente, enterrarse y volver a subir. Nosotros hicimos también un estudio con estos mismos terrarios donde enterramos larvas infectantes en diferentes profundidades, y evaluamos nuevamente capa por capa para ver qué tanto habían migrado las mismas. Nosotros en este estudio lo que encontramos es que el 4%, 4.5% de las larvas enterradas tenían la capacidad de migrar 10 centímetros. Y nosotros observamos que por cada centímetro de profundidad, su capacidad de migrar disminuye 28%. Entonces, esto quiere decir que después de 10 centímetros, podríamos considerarlo como que ya la larva no va a ascender. Y con esto logramos un control biológico. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque hay algunos autores que mencionan que el escarabajo estercolero sirve como una bomba de tiempo y que afecta realmente a la producción en cuanto hablamos de nematodos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, al estar enterrados, como la larva puede migrar hacia arriba y emerger de la tierra para los pastos, pues es una bomba de tiempo, y va a emerger y va a activar la infectividad de mi potrero. Con esto que nosotros observamos con estas cuatro especies, podemos decir que, bueno, australis e intermedios sí pudiesen actuar como una bomba de tiempo, porque alrededor del 80% de las larvas se mantuvieron en estos estratos donde hay una migración óptima de las larvas. Sin embargo, Incertus y Gacela enterraron del 57 y el 49% de las larvas en profundidades del 10 a 25 centímetros. Entonces, podríamos decir que sí tienen un efecto de control biológico bastante amplio y tienen la capacidad de estas dos especies de reducir la población larvaria en mis potreros. Ahora, dentro de la actividad biológica que nosotros pudimos asociar fue a la capacidad reproductiva, porque observamos que las masas de nidos, este pequeño video que están viendo es precisamente una masa de nido, eh, a partir de las profundidades de 15 a 25 centímetros, por cada masa de nido extra había 14% más de larvas. Entonces, esto quiere decir que sí arrastran mucho huevo y lo entierran junto con sus masas de nido. ¿Para qué nos sirve esta información? ¿Qué hacemos con la parte de escarabajos? ¿Reintroducimos especies nativas? No. ¿Introducimos nuevas especies en mi unidad de producción? Tampoco. Lo que realmente vamos a buscar con esta información es impulsar de modo natural las poblaciones endémicas. ¿Cómo puedo hacer este boost ecológico? Controlar el uso de químicos. Ahora, ya vimos que está asociado a su reproducción. Entonces, en sus etapas reproductivas, evitar ciertos químicos como las lactonas macrocíclicas, por ejemplo, que tienen un impacto directo sobre los machos, evitando que la hembra quiera copular. Entonces, no va a haber todo este comportamiento reproductivo que nos va a ayudar en la modulación epidemiológica de los nemátodos. Otra es la ganadería regenerativa, los sistemas silvopastoriles. Si nosotros tenemos una buena cantidad de materia orgánica en mis suelos, que es normalmente lo que nos permite este tipo de ganaderías, va a haber una mayor actividad de los escarabajos estercoleros. Y obviamente el manejo del pastoreo. Si nosotros tenemos sobrecargado mi pastoreo, de una sobrecarga animal, lo que voy a provocar es que mi población de escarabajo estercolero también se vea reducida. Entonces, de esta manera yo los protejo y me doy un beneficio yo automáticamente. Otro de los agentes de control biológico muy importantes son los hongos nematófagos, que yo creo que ya varios de ustedes han oído hablar de ellos. En este video estamos observando precisamente el mecanismo de acción del hongo. Este hongo lo que hace es que sus esporas van a sobrevivir el paso del tracto gastrointestinal, se van a desarrollar en las heces y ahí van a crecer las hifas modificadas, que son estas, le voy a regresar tantito para que lo vean. Esas son las hifas modificadas y forman trampas, ya sea adhesivas o mecánicas, que atrapan a la larva, como vamos a ver a continuación. Una vez que esta larva ha sido atrapada, todo esto es dentro de las heces,
lo que va a hacer es que a través de diversas enzimas va a penetrar la cutícula del parásito y va a producir, va a germinar un bulbo infeccioso. Y a partir de este bulbo infeccioso, aquí lo vamos a ver de hecho, empiezan a crecer hifas tróficas y empiezan a digerir todo el contenido del nematos. Este es el mecanismo de acción de los hongos nematófagos. Ahora, el hongo nematófago yo creo que más popular es Dudictonia flagrans. Con este se han hecho muchos estudios en diferentes especies. Se ha reportado una excelente actividad en ovinos, en equinos, en caprinos y recientemente se ha estado trabajando con bovinos. Un estudio más reciente, del 2018, evaluaron Dudictonia flagrans precisamente en becerros cebú de 6 a 12 meses de edad. Se les dio diario por 10 días una suspensión oral de clamidosporas y después se evaluaron los cultivos y se han encontrado reducciones en larvarias de hasta un 73.5%. Hay otros que reportan reducciones de 88% en bovinos. Entonces, Dudictonia flagrans, que también ya puede conseguirse comercialmente, es una excelente opción para reducir también las cargas parasitarias en mi potrero. Otro de los hongos que ha sido estudiado es Arthrobotrys. Arthrobotrys se ha evaluado también en bovinos recientemente. Se ha encontrado que igual se da en pellets 2 veces por semana. Este estudio que existe se hizo durante 12 meses. Realmente a los 12 meses empezaron a ver un efecto más marcado en eliminación de huevos. Sin embargo, las reducciones que se obtuvieron fueron casi del 60% en los cultivos de las heces, así que Arthrobotrys también puede ser una opción viable para incluir en mi unidad de producción. Otro de los hongos es Poconia clamidosporia. Poconia, a diferencia de Dudictonia y Arthrobotrys, este es ovicida, no ataca nematodos, sino que ataca huevos. Y aunque por sí solo no se ha encontrado mucha actividad bastante buena contra larvas infectantes, sí han encontrado de modo in vitro que tiene la capacidad de afectar la viabilidad de fasciola hepática debido a la acción de quitinasas y carboxipeptinasas que produce esta poconia. Así que bueno, podríamos verlo como una parte interesante en un sistema integrado de control. Otro de Arthrobotrys que se ha evaluado, este es un artículo de este año, realizaron un extracto del hongo Arthrobotrys. Se ha encontrado que los hongos, todas estas quitinasas o proteasas que producen eh, para poder penetrar las cutículas, a veces tienen actividad biológica e inclusive hay otros metabolitos secundarios, así como en las plantas, que tienen actividad biológica. En este caso encontraron que filtrados del cultivo, que es un caldo hecho con un caldo Sapec Dogs, tenían la capacidad de matar el 93% de las larvas de Moncus en 48 horas. Y encontraron que este hongo, el metabolito que produce o el micoquímico, es una cumarina que también la hemos encontrado en plantas y que tiene una actividad excelente para el control larvario. Ahora, también se han probado ya combinaciones. En estos estudios lo que han tratado de ver es si se potencializa o se antagonizan los efectos. En este caso, fue Arthrobotrys y Poconia los que unieron, los dieron en combinación en bovinos Holstein y lo que encontraron fue una excelente reducción en pastos. Aquí, por ejemplo, en los pastos lo que hicieron fue evaluaron la cantidad de larvas que había en el potrero después de habérselo dado en pellets a los animales y los animales tratados con la combinación de los hongos, que uno pues ataca larvas y el otro ataca huevos, la cantidad de larvas en pastos fue de 39, vamos a decir, 40 larvas por kilogramo de materia seca, y los no tratados había 440 larvas por kilogramo de materia seca. Estamos hablando de una reducción del 91% más o menos. Ahora, otro dato muy interesante que vieron en este estudio con ganado cruzado Holstein con cebú es que 9 meses después empezaron a haber diferencias estadísticamente significativas en la eliminación de huevos. O sea que ya también hubo un efecto, vamos a hablarle a corto plazo, porque son 9 meses, y también empezaron a haber diferencias estadísticamente significativas en cuanto a ganancia de peso. Entonces, podemos ver que son alternativas que yo puedo implementar y que empezarán a ayudarme, pero para que yo vea un efecto mucho mayor, a lo mejor tendré que esperar
un poquito más de tiempo y empezar a ver los resultados. Estoy trabajando a nivel ecosistémico, ¿no? No nada más estoy trabajando el control inmediato, que es a lo que estábamos acostumbrados. Otro estudio de combinaciones que también fue muy interesante, combinaron el hongo Dudictonia flagrans, Poconia y Arthrobotrys. En este caso, utilizaron los tres. También lo hicieron con ganado holandés con cebú, utilizaron en pellets, les dieron 2 veces por semana durante 7 meses y ellos encontraron una reducción en la eliminación de huevos del 92%. Ellos comenzaron a ver cambios desde el primer mes, lo cual es muy interesante, a lo mejor por la actividad potencializadora que tienen estos hongos, así que se plantea como una excelente alternativa para incluirla dentro de un sistema integrado de control. En cuanto a la combinación con químicos, ok, es importante mencionar que los hongos nematófagos son altamente susceptibles al febendazol, tiabendazol, a la ivermectina y al levamisol, y algunos plaguicidas como el carbendazim y el difenoconazol. Si pueden apagar su micrófono, se los agradecería. Muchas gracias. Ahora, ¿qué pasa? Que se han encontrado que Dudictonia flagrans, a la hora de combinarlo con levamisol, sí alcanza a tolerar. Ellos lo que hicieron en este estudio fue en ovinos, porque tampoco hay un estudio en bovinos, pero dieron los pellets con los micelios de Dudictonia flagrans 2 veces por semana durante 6 meses. Y cuando los animales alcanzaban una eliminación de huevos arriba de 1500 huevos por gramo de heces, desparasitaban con levamisol al 5%. En este estudio lo que encontraron durante este tiempo es que la reducción de eliminación de huevos en comparación a mis grupos controles, que sería con puro levamisol o sin tratamiento, fue de 44%. Un dato muy interesante fue que en cuanto a la cantidad de desparasitaciones que tuvieron que utilizar, cuando combinaron el uso del hongo con el levamisol, solo tuvieron que dar 8 tratamientos. ¿Sí? O sea que solo 8 animales tuvieron más de 1500 huevos por gramo de heces. Cuando dieron solo levamisol, tuvieron que dar 17 tratamientos. Y otro punto muy interesante de este trabajo son las desparasitaciones de rescate. Cuando ya el animal se me va a morir si no lo trato. Cuando usaron la combinación, no hubo ninguna desparasitación rescate. Cuando se usó solo el levamisol, hubo 2 desparasitaciones rescate. Y obviamente cuando no hubo tratamientos, se tuvieron que dar 7 desparasitaciones de rescate para los animales. Entonces, este también es una cuestión importante porque nosotros no buscamos con las alternativas eliminar por completo el uso de químicos. Podemos incorporarlos, pero tenemos que hacerlo de manera estratégica. Y ellos, bueno, encontraron a partir del día 120 bajas en la carga de eliminación de huevos y una menor cantidad de larvas en su potrero desde el día 60, lo cual pues también es una alternativa excelente. En cuanto a la combinación de hongos con plantas, hay un estudio reciente que combina Dudictonia con Cesalespina coraria. Este trabajo es con ovinos también. Lo que se hizo es que se les dio una vía oral, una suspensión con 5 por 10 a la 5 de clamidosporas y se incluyó la cesalespina a un 10% de inclusión del puro fruto molido seco y se les dio cada tercer día durante 15 días. Aquí lo que encontraron es que la reducción de eliminación de huevos alcanzó un 72%, lo cual es bastante buena, y la reducción de larvas ya en el cultivo de las heces fue del 97%. Ahora, esto fue el manejo de las suprapoblaciones, qué puedo hacer con todo lo que esté en mi potrero. Ahora platicaremos brevemente 3 puntos más que serán las infrapoblaciones: el control químico, el inmunológico y el uso de plantas bioactivas que me ayudarán a controlar dentro del hospedero. Hablamos primeramente del químico. Yo les decía, no estamos peleados con el uso de químico, pero sí hay que saber utilizarlo. Hay 3 familias que podemos utilizar para el control parasitario, que son benzimidazoles, imidazotiazoles y lactonas macrocíclicas. Esquemas de desparasitación, pues hay varios: oral, intramuscular, subcutáneo, epicutáneo, el que gusten. ¿Cuál es el problema con el uso de estas 3 familias? La resistencia antihelmíntica. Invariablemente a nivel mundial hay un problema de resistencia, ¿sí? Muchas veces dado al mal uso de los mismos o al uso frecuente. A nivel mundial,
Benzimidazoles, su eficacia ya se redujo a un 88%, de midazotiazoles al 92% y de lactonas al 50%, sin considerar que, por ejemplo, Coperia, que es muy común en el trópico mexicano, Coperia punctata, es tolerante a las lactonas macrocíclicas, o sea que de entrada no le vamos a hacer mucho. Y se habla ya de una posible multiresistencia. Si se dan cuenta, las efectividades que tienen ahorita los químicos son muy similares a las efectividades que acabamos de platicar de mi control biológico. Por eso el combinar es una cuestión muy interesante. Ahora, ¿por qué la multiresistencia o por qué la resistencia? Miren este cuadro tan hermoso, lleno de productos. Realmente son tres familias. Las otras dos realmente se usan para tremátodos y nos pueden servir únicamente para el control de nematodos hematófagos. Entonces, si nos enfocamos en tres familias, vemos una excelente variedad de productos, pero solo son tres familias. Muchas veces lo que ha sucedido es que se rota de producto, pero nada más se rota de nombre comercial y no de familia, ¿sí? Y eso es lo que puede haber favorecido a la aparición de resistencia. ¿Cuál es la recomendación para el control químico? De entrada, hacer una desparasitación selectiva de mis animales. Si yo voy a usar químicos, tengo que tener presente que nada más el 24% de mis animales requieren desparasitación. Yo voy a seleccionar los animales susceptibles y a esos voy a tratarlos. A los otros animales resistentes y resilientes, aunque estén eliminando huevos, los voy a dejar para no hacer presión de selección en mis parásitos. Voy a elegir bien mis productos, dar mi dosificación y administración correcta y todo con una evaluación de resistencia. Si yo ya veo que no sirve uno de mis productos o hago un análisis de resistencia en unidad de producción, pues puedo saber qué químico sí me va a servir y qué químico ya no me está sirviendo. Otra de las cuestiones importantes es realizar un tratamiento estratégico. Con el tratamiento estratégico, ¿a qué me refiero? Los tratamientos orales e inyectables de corta acción, lo recomendado es usar en animales jóvenes, de 2 a 15 meses. Los purons y lactonas macrocíclicas de larga acción, usarlo en toretes y novillonas. Y los endectocidas en adultos, pero ponerlo bien en la piel y no en el pelo. ¿Por qué hacemos esta sugerencia o por qué hago esta sugerencia? Obviamente, si yo utilizo un purón o una lactona de larga acción, estamos hablando que estos productos pueden tener un efecto residual que va desde los 40 días hasta los 150 días. ¿Qué pasa con esto? Que en esta etapa de los 2 a los 15 meses, no me dejarán mentir, pues los bovinos tienen un crecimiento bastante acelerado. Si van a tener una ganancia, si queremos una ganancia diaria de peso, vámonos bajito, de 600 gramos. En 100 días estamos hablando de 60 kilos de diferencia. Si yo administro un producto de larga acción en un animal, por estos cambios tan rápido de peso, mi animal va quedando subdosificado y los parásitos entonces se van exponiendo a subdosis del producto y con ello van adquiriendo resistencia. Entonces, por eso tratamos nosotros de evitar utilizar purons y productos de larga acción con mucho efecto residual en animales jóvenes. En cuanto al manejo inmunológico, aquí en hematos gastrointestinales no hay mucho. Para pequeños rumiantes en ovinos sí hay una vacuna, Parvervax se llama, y esa ha encontrado o ha reportado eficacias del 80%. Hay que hacer administraciones cada 6 semanas a lo largo del año. En cuanto a bovinos, hay una patente ya para Coperia oncófora en Bélgica, sin embargo, no hay un producto comercial. Y yo creo que una de las principales limitantes de las vacunas, a diferencia de las garrapatas, es que son totalmente específicas para una especie de parásito. Entonces, tendríamos que tener epidemiológicamente eh, bien identificada la especie y si esa es como la más prevalente, entonces a lo mejor sí me sirve la vacuna. Pero si tengo de todas un poquito, pues realmente el utilizar una vacuna no me va a ayudar. Y yo creo que por eso la parte de vacunación no ha avanzado tanto en nematodos gastrointestinales. En cuanto al uso de plantas, una disculpa. En cuanto al uso de plantas, vamos a hablar de la etnofarmacología, zoofarmacognosia.
La zoofarmacognosia se refiere al estudio etológico de patrones de alimentación en simios y en ungulados. Así es como comienza y se les empezó a observar en su medio ambiente natural y eso permitió identificar plantas con potencial bioactivo. La identificación de estos patrones de conducta pues nos abre las puertas para muchas cuestiones. ¿Cómo puedo yo utilizar las plantas como autocuración, para prevención, para curación y para desarrollo de nuevos productos? Entonces nos abre una amplia gama de esquemas para el trabajo con las plantas. ¿Por qué funcionan las plantas? Bueno, las plantas tienen metabolitos secundarios. Estos metabolitos no cumplen una función primaria dentro de la planta, pero sí tienen funciones de tipo alelopáticas, que son las interacciones con el medio ambiente. Hay muchos metabolitos, hay más de 20,000 metabolitos reportados, y dentro de sus acciones principales pues son protección de la planta contra la radiación UV, para señalización, para ataque de patógenos desde hongos, virus, bacterias, para sanar lesiones, para protegerlos de las bajas temperaturas. Y bueno, estos metabolitos son los que se han encontrado con actividad biológica. Dentro de los grupos más activos en lo que es la parasitología, tenemos a los alcaloides, a los flavonoides, compuestos polifenólicos de tipo simples, a los taninos, terpenos y glicósidos. Sean como los grupos más activos contra parásitos gastrointestinales. Ahora, el efecto de los metabolitos puede ser tanto directo como indirecto. Directo sería que el animal se come la planta y los metabolitos secundarios actúan directamente sobre el parásito adulto que está establecido. Y el otro es el indirecto, que sería a través de la inmunonutrición, que es como en un inicio se creyó que funcionaban solamente las plantas. Esto de la inmunonutrición se refiere al uso de nutracéuticos. Son plantas. La palabra nutracéutico viene de nutrición y farmacéutico. Entonces son plantas que aparte de nutrir tienen una capacidad farmacéutica, tienen un beneficio farmacéutico de curación. Y las leguminosas, tanto tropicales como de clima templado, han sido ampliamente estudiadas ya que tienen características muy deseables. Tienen una cantidad elevada de proteína, buena digestibilidad y una gran cantidad de metabolitos secundarios que pudiesen tener actividad biológica. Y de eso vamos a platicar en esta parte, en esta última parte. De entrada, hay que considerar siempre antes de incluir una planta, evitar plantas que pudiesen tener alguna toxicidad y saber que el consumo de la planta por los animales va a estar dictado por 4 factores: la palatabilidad, el efecto postingesta, por ejemplo, hay plantas con saponinas que provocan la hinchazón del animal y entonces ya no van a querer consumirlas, la calidad nutricional y los metabolitos. En este estudio, este se realizó aquí en este centro de enseñanza, fue con Cratilia argentea y lo que se hizo precisamente fue una parte de zoofarmacognosia. Teníamos de manera controlada 2 grupos de bovinos, unos infectados con hematodos gastrointestinales de modo artificial y unos que estaban libres de infección. En corraletas individuales se les dio la dieta de manera controlada y la dieta fue la oferta de Cratilia, que es una leguminosa tropical, es nativa de Colombia, Cratilia argenta, y se les dio pasto tanner enificado. Cuando nosotros evaluamos la parte de las dietas, pues evidentemente, como sabemos, el animal infectado disminuye su consumo voluntario, que esto lo podemos ver claramente aquí. Posteriormente, pues vimos que la cantidad de Cratilia que consumieron realmente fue la misma. Sin embargo, la que disminuyó fue la cantidad de pasto tanner. Ahora, a esto nosotros le llamamos tasa de reemplazo. ¿Qué hicieron los animales infectados? Sustituyeron un componente de la dieta por otro. Y esto está precisamente asociado al comportamiento de autocuración. Si nosotros tenemos en nuestra unidad de producción plantas que ofrecen esta cantidad, esta característica de nutracéuticos, el animal pudiese ingerir las plantas conforme las fuese necesitando. Sale en este caso la tasa de reemplazo entre Kratil y Tanner fue del 14% para los animales infectados, dándonos entonces este indicio de la autocuración en ganado bovino. Ahora, la parte de inmunonutrición, ¿por qué puede ser que el animal consuma más esta planta? No solo por el efecto directo, sino también a nivel inmunológico la planta me puede ayudar. ¿Por qué?
la enfermedad parasitaria va a tener un costo nutricional. Eso es bien sabido. Y este costo nutricional viene del establecimiento de la homeostasis fisiológica. El macronutriente importante, proteína. ¿Sí? La proteína es la que me va a ayudar a mantener la resistencia o la resiliencia en mis animales. Y estos dos factores lo que ayudarán será a disminuir el establecimiento, el desarrollo, la fecundidad o hasta la expulsión de los parásitos. Entonces, se sabe que para poder alcanzar o cubrir este costo nutricional de las parasitosis, se necesitan sobre mi requerimiento normal 17 gramos de proteína metabolizable, por arriba de mi requerimiento normal para poder cubrir con este costo nutricional. Las leguminosas, por ejemplo, muchas de ellas tienen taninos, ¿no? El tanino se sabe que forma complejos con las proteínas en pH cercanos a neutro y se disocian cuando es un pH ácido. Entonces, se ha observado que pues precisamente esta característica lo que hace es que protege la proteína de la degradación bacteriana en rumen, se libera en abomazo y entonces incremento la proteína de sobrepaso a nivel intestinal para su absorción. Y este es cómo funciona la parte de inmunonutrición, que sería una de las posibles modos en los que actúan las plantas, aparte del efecto directo sobre el parásito. Otro método sería la prevención. Yo puedo prevenir las infecciones. Hablábamos de cuando los animales consumen el pasto y vienen las larvas. Nosotros hicimos un trabajo con Gliricidia sepium, también conocido como cocuite o matarratón, donde evaluamos precisamente por consumo voluntario. Tuvimos animales que se les dio gliricidia y después fueron infectados y animales que no consumieron la planta y también fueron infectados de modo artificial. Nosotros observamos en este trabajo que el porcentaje de inclusión total fue alrededor del 26%, casi 27%. En materia verde estaban consumiendo alrededor de 4 kilos y esta es una planta no tan inífera. Y nosotros logramos, posteriormente a 9 días de comer diario u ofertar diario esta leguminosa, se hizo la matanza humanitaria de los animales para recuperar los parásitos. Y nosotros observamos que los animales que consumieron la gliricidia tuvieron una reducción de los parásitos en un 76%, casi 77% en comparación al grupo control. O sea que las larvas que llegaron muy probablemente incubaron en los metabolitos secundarios que tiene la planta y esto inhibió su desenvaine larvario. Recordaban que yo les decía, para poder establecerse tienen que quitarse de esa retención cuticular que tuvieron de la muda anterior y si no logran quitársela dentro de la primera hora, ya no se establecen y son expulsados del animal. Ahora, estos resultados que nosotros obtuvimos en el 2018 son consistentes con un trabajo reciente donde evaluamos metabolitos extraídos de las plantas, ya incubamos a las larvas directamente y encontramos alteraciones. Esta es la vaina que yo les decía que tienen las larvas. Y entonces aquí más o menos es donde se libera y sale para establecerse. ¿Qué pasa cuando se incubó los metabolitos secundarios? Observamos que hay alteraciones, pérdida de turgencia, hay múltiples invaginaciones, se ve pérdida de estrías en la vaina, pierden la forma cilíndrica. A la hora de hacer microscopía electrónica de transmisión para evaluar su efecto dentro de la larva, nosotros encontramos alteraciones. Esta es la vaina que poseen y esta ya sería la cutícula parasitaria. Entonces, nosotros obviamente son muy evidentes las lesiones que se observan en el complejo vaina-cutícula, a nivel epicutícula, vemos a nivel interno también que hay alteraciones y a nivel colágeno. Y esto pudiese estar asociado precisamente con la incapacidad de la larva para liberarse de esta vaina y poder infectar a su hospedero. Otro de los manejos de la planta sería el curativo. Yo como puedo utilizarla, pues de la misma manera nosotros tuvimos un trabajo con Gliricidia sepium, vimos la parte de prevención y también vimos la parte de curación. En la parte curativa encontramos que ofertar la leguminosa de manera ad libitum puede producir una reducción en la cantidad de parásitos adultos ya establecidos en una infección del 32%. La eliminación de huevos se puede reducir en un 43% y las hembras que se recuperaron del intestino tenían una fecundidad reducida del 48%. En otro estudio
también con Gliricidia sepium, ya en una infección de tipo natural, no una infección controlada, se observó que con una inclusión de alrededor del 25% se podía reducir en una infección natural mixta de parásitos, un 39%, casi 40% de la población parasitaria se redujo en comparación a los animales que no consumieron gliricidia, y la eliminación de huevos, pues es muy evidente después de unos días de adaptación, que todos los animales necesitan un periodo de adaptación a la planta, empieza a incrementar el consumo de la leguminosa y comienza a caer la eliminación de huevos por gramo de heces. Entonces, en Gliricidia sepium, que aparte es una leguminosa ampliamente utilizada como cercos naturales, pues tenemos una excelente alternativa para incorporarla en la dieta de nuestros bovinos. Y estos efectos contra adultos también los podemos comparar con lo que observamos con estas moléculas aisladas de las plantas. Este es Coperia, parásito adulto no tratado, y aquí están expuestas a los compuestos o fitoquímicos de las plantas. Y nuevamente podemos observar que es muy evidente un cambio en la turgencia, que hay muchas impaginaciones, hay pérdida de las estrias cuticulares y que pierden su forma cilíndrica. A la hora de hacer los cortes para ver cambios ultraestructurales, encontramos alteraciones a nivel mitocondrial, a nivel hipodermis, hay desprendimiento, zonas de desprendimiento de hipodermis. Y muy interesante, en las fibras helicoidales del parásito, este es no tratado y este es tratado, vemos alteraciones muy interesantes a nivel de colágeno y a nivel de hemidesmosomas. Estas lesiones afectan directamente el esqueleto hidrostático de los nemátodos. Y a la hora de afectarlo, pues precisamente viene entonces la expulsión. Entonces, estos resultados también pues son consistentes con observar las reducciones de parásitos adultos dentro del hospedero. Algunas otras plantas bioactivas que han sido evaluadas, tenemos a Onobrichis bicifolia, que es el San Juan, esta es una leguminosa de clima templado. Este estudio se hizo con ganado Jersey, con machos, se dio en pellets durante 42 días y ellos encontraron que se alcanzó una reducción en las poblaciones totales de Ostertagi, que es un parásito en climas fríos o climas templados, pero no tuvo mucho efecto contra Coperia. El efecto que observaron al dar los pellets a la hora de recuperar los parásitos también fue un efecto directo, donde vemos una clara afectación de la cutícula parasitaria. Otra de las plantas es la chicoria. Fue probada también en Jersey en machos. Se dio heno de chicoria y el grupo control tenía heno de ryegrass y trébol. Se daba de forma ad libitum 2 veces al día, diario durante 56 días, y ellos encontraron precisamente una reducción en la eliminación de huevos por gramo de heces estadísticamente significativa entre los animales que consumían la chicoria, que serían estos de aquí, y los animales que consumían el ryegrass y el trébol. Ellos reportan que la inclusión de materia seca de chicoria en la dieta, alrededor del 70% de inclusión dieron ellos, es favorable para controlar ostertagia. Y por último, un estudio reciente que se hizo también en ganado bovino fue utilizando granada. Ellos utilizaron 20 bovinos, se hizo un extracto sin cáscara de la pura granada, les dieron 200 miligramos vía oral por kilogramo de peso vivos, dieron solamente 2 dosis con un intervalo de 2 semanas y ellos encontraron en sus grupos, este sería el grupo control, estos son los animales que fueron tratados con el extracto de granada, estos fueron tratados con albendazol y este último con ivermectina. Y podemos observar que realmente el comportamiento de la eliminación de huevos es muy similar a la que se observa con los compuestos químicos. La reducción de huevos alcanzó un 97%, lo cual es maravilloso. Si recordamos el, el efecto que hay en diferentes zonas del mundo con la resistencia, pues ya la efectividad ninguna alcanzaba el 90%. Entonces, es una excelente alternativa también que podría introducirse para un sistema integrado de control. Ahora, realmente existen muchas plantas. Hay una publicación que me gustaría a los que están interesados de Wani, que es una publicación que salió este año. Yo hice un extracto y es el cuadro que presento aquí, que son las plantas que se utilizan de saberes ancestrales. Esto fue recogido en India, en comunidades nativas, y fueron recolectando información sobre plantas que tienen actividad
para el manejo de medicina etnoveterinaria. Y estos que presento en este cuadrito son las que se recopilaron con actividad antihelmíntica para la ganadería. Así que los invito a ver la publicación porque incluyen inclusive contra bacterias y algún otro tipo de enfermedades. Ahora, como conclusión es importante mencionar que la noción de una droga, un objetivo, una enfermedad es totalmente ingenua. Tenemos que verlo como un todo para poder entonces tener una estrategia correcta y poder mantener mis niveles adecuados de cargas parasitarias, ya que pues procurar la salud, el bienestar, el desempeño y la sostenibilidad, pues es un asunto prioritario de todos nosotros.